¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Pues soy psicólogo de profesión y también investigador. Ya tengo 12 años de experiencia. He trabajado en diferentes lugares, en cooperativas de ahorro y crédito, en ONGs, con comunidades, en municipios, juntas parroquiales, empresas, universidades, colegios, preuniversitarios, en fin, tantas experiencias prácticas que son muy relevantes y que nos han permitido hacer teoría, ¿sí? Especialmente desde la práctica, que siempre es lo más importante. Desde la práctica uno va construyendo teoría y va investigando muchas cosas, ligando con la teoría. Entonces, la teoría siempre es importante, aunque ya hayan muchos personas que cuestionen a las teorías porque seguramente jamás investigaron sobre que las teorías se hacen desde la práctica. Entonces, las teorías son un conjunto de prácticas y comparan diversas prácticas para generar las teorías, es decir, justamente desde la práctica nacen las teorías. Las teorías no surgen del Espíritu Santo, ¿ya? Las teorías surgen desde la práctica, con investigaciones de la práctica, comparaciones entre diversas prácticas. Entonces, como decía Kurt Lewin, no hay nada más práctico que una buena teoría. Sí, entonces, eso para mucha gente que no le gusta la teoría, pues la teoría es muy importante porque nos permite comparar prácticas. Las teorías surgen desde las prácticas, desde las hipótesis, desde las investigaciones y desde los estudios. Entonces, a quien no le gustan las teorías está jodido, pues está jodido porque no conoce otras prácticas, solamente vive en su propia práctica, pero no ve las prácticas de otros que han sido investigados y de ahí se desarrollan las teorías. Bueno, es un tema que algún rato lo indagaré, lo profundizaré a tantos de estos que critican la teoría, que somos muy teóricos, dicen. Pero justamente las teorías surgen desde la práctica. Bueno, el día de hoy haré una videoconferencia sobre la psicología anarquista, ¿sí? Y el símbolo del anarquismo es este de aquí. Y bueno, antes de ello, quiero invitarles siempre a que me sigan en las redes sociales. Estoy a las órdenes para cualquier asesoría, consultoría a nivel individual, a nivel educativo, a nivel organizacional, empresarial, cooperativo. Estoy a las órdenes, incluso a nivel familiar, para dar asesoramiento y acompañamiento psicológico, que siempre es bueno escuchar también, diagnosticar, evaluar antes de dar un criterio, ¿sí? Que es mucho lo que varios psicólogos fallan en la evaluación, en el diagnóstico, en la investigación. Entonces, estoy a las órdenes, ahí está mi número de teléfono acá en el Ecuador, pues ahora también estamos con el COVID a través de las tecnologías, pues dando asesoramiento online también, para tesis, para investigaciones, etcétera. Siempre desde esta mirada psicológica e investigativa, que siempre es importante. Síganos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Blogger y en LinkedIn. Y especialmente síganme en YouTube, ¿sí? En YouTube estoy cargando todas las conferencias, tengo varias conferencias, prácticamente ya se ha convertido como casi en un semi-instituto, ¿sí? Este canal ya especializado en psicología, en metapsicología, en investigación, ¿ya? Entonces, incluso a alguien que le guste la psicología, que nunca tuvo la oportunidad de seguir psicología en la universidad o de pronto le gustó algún curso o de pronto tiene la carrera de psicología, pero no tiene ninguna maestría, ningún posgrado, pues este es un canal que permite justamente capacitarse en lo que es psicología social, deportiva, organizacional, justamente eso, siempre desde la mirada psicológica, porque ante todo, yo soy psicólogo, a pesar de que tenga mi especialidad a veces más hacia la sociología, hacia la política, hacia la psicología política, hacia la psicología social, hacia la psicología deportiva, pero digamos, he trabajado en diferentes campos, entonces este canal justamente apunta a ver todas esas miradas de aplicación de la psicología. Entonces visiten. Entonces, síganme en mi canal con mi nombre en YouTube, búsquenme ahí y si es que pueden suscribirse, pues suscríbanse. Bueno, ¿qué es esto de la psicología anarquista? ¿Sí? La psicología de la anarquía o la psicología anarquista, como quieran llamarlo.
Bueno, ¿de dónde viene el término? Ah, otra cosa. Antes de entrar al tema de... Yo aquí voy a analizar directamente lo que es la anarquía desde un punto de vista psicológico, pero si es que ustedes quieren conocer lo que son las corrientes psicológicas, las escuelas psicológicas, eh, yo tengo muchas conferencias sobre las corrientes psicológicas y ahí está el psicoanálisis, está la psicología sistémica, el conductismo, el cognitivismo, el humanismo, incluso la metapsicología. Entonces, revisen eso para que profundicen en lo que es las bases psicológicas que me permiten a mí analizar lo que es la anarquía, lo que es diferentes campos, ¿sí? Lo que permite analizar el poder, permite analizar la sociedad, la política, la familia, la sexualidad, etcétera, siempre desde una base psicológica que son las corrientes psicológicas. Esa es la base de un psicólogo. Entonces, ¿qué es la psicología? ¿Qué es la psicología anarquista? ¿Sí? ¿Qué es la anarquía primero? Bueno, la psicología es el estudio del comportamiento, ¿sí? El comportamiento humano principalmente. Ya eso lo he dicho muchas veces, pero en este caso, qué es la anarquía? Bueno, anarquía viene de dos palabras de origen griego, que viene de an, ¿sí? An. Aquí está el prefijo an, entonces esta palabra anarquista o anarquía está conformada de este prefijo que es an. Este an está acá. Este an significa no, una negación, ¿sí? Negar algo, no. O significa sin, ¿sí? Sin. No o sin. ¿Ya? Entonces es como un negativo, digamos así. Y arqué, ¿sí? Arquía, arquía, es, arqué es poder, mando, ¿sí? Poder, mando sobre otros, ¿ya? Entonces, si unimos las dos palabras, anarquía significa sin poder, negar el poder, no querer poder y no permitir que haya poder, cuestionar, criticar y evitar el poder. Esa es la base de la anarquía. Ahora, hay una corriente, y algún rato ya haré una cuestión más profunda sobre lo que es la psicología del liberalismo, la psicología de la libertad, del liberalismo, del libertarismo. Tengo ya algo, un bosquejo, que hice una conferencia al inicio que se llama eh, Psicología y Libertad. Psicología y Libertad, donde que ya menciono a muchos autores, promotores, intelectuales, personas que investigan lo que es el liberalismo y la libertad. Ahora, después ya haré algo más profundo, lo que es la psicología del liberalismo, y ya profundizaré. El liberalismo, digamos, el liberalismo lo que promueve es una mini-arquía, una mini-arquía. Entonces, mini, en cambio, es mínimo, algo mínimo, o sea, no grande, algo pequeño, algo mínimo. Entonces, mini-arquía, en cambio, es que reconoce que haya poder, ya, reconoce que haya poder, pero no tiene que ser tan grande ese poder, tiene que ser un poder pequeño para que no sea dominante sobre todo, no sea una dictadura, digamos así, ¿ya? Entonces, también hay una corriente y está más ligada al liberalismo, que es la miniarquía, el mínimo poder, el mínimo Estado, el mínimo poder. Entonces, en cambio, anarquía significa sin poder, negar el poder, destruir el poder, ¿ya? Entonces, por eso es que aquí pongo anarquía es sin poder. Hay que evitar el poder, hay que evitar el Estado, ¿ya? ¿Qué es el poder? ¿Y quiénes son las instituciones principalmente que promueven el poder? ¿Ya? El poder es ejercer la fuerza y el dominio sobre los otros. ¿Ya? ¿Y cómo se ejerce ese poder y ese dominio sobre los otros? Pues a través de diferentes instituciones. ¿Ya? Entonces, la anarquía lo que promueve es destruir ese poder. ¿Ya? Que no exista ese poder. En cambio, el liberalismo, que ya haré un video, pero con todo ya está la conferencia Psicología y Libertad, que es la base. Incluso hay otro que se llama Mujeres y Libertad, ¿ya? Mujeres y Libertad.
y Psicología y Libertad son dos videos que tienen una tendencia libertaria, liberal. Les recomiendo esos dos videos y después ya haré algo más profundo sobre la psicología del liberalismo, que tiene como base ya estos dos videos, Mujeres y Libertad y Psicología y Libertad, que son dos conferencias que tengo en mi canal de YouTube. Pero, regresando a la anarquía, entonces lo que quiere la anarquía es que no haya poder, destruir el poder. ¿Ya? Ahora, ¿qué instituciones provocan que haya poder? Es decir, que haya dominio sobre los otros, sobre los cuerpos de los otros, sobre las mentes de los otros, sobre la economía de los otros, sobre los recursos de los otros, etcétera. ¿Cuáles son esas instituciones que provocan y que a través de estas se ejerce el poder sobre los otros? ¿Ya? Aunque no estemos conscientes en la historia de la humanidad, han habido instituciones que han ejercido y que siguen ejerciendo poder. Y que uno piensa que es libre, pero en el fondo uno no es totalmente libre. Y jamás quizás vaya a ser totalmente libre. Quizás ya muertos. Tal vez ahí ni así, ¿ya? Porque nos seguirán juzgando, nos seguirán hablando de nosotros, etc. Entonces, la libertad es una utopía, es una práctica, es un anhelo, es un objetivo y es un camino también, la libertad. Entonces, ¿cuáles son estas instituciones que han ejercido poder y nos han esclavizado a las personas a través de la historia, de los años, etcétera? La una y la más importante que ejerce poder sobre nosotros, por supuesto, es el Estado. El Estado es el que más ejerce poder sobre las personas. Estemos conscientes o no estemos conscientes, el Estado promueve poder desde hace años y años y años y años. Entonces, si revisamos la historia de los estados, desde las grandes civilizaciones, desde las primeras civilizaciones que tenemos conocimiento y conciencia en esta en esta era, digamos, es desde hace 4.000 años antes de Cristo. O sea, es decir, desde hace 6.000 años. Desde ella surgen las primeras civilizaciones y por lo tanto ya existen los grandes estados. Quizás antes ya hubo estados o formas de poder, pero desde hace 6.000 años surge el estado con más fuerza, es más grande, y desde ahí surge el poder, la principal institución que ejerce poder sobre los individuos, sobre las familias, sobre las comunidades, es el Estado. ¿Y qué es el Estado? Pues el Estado está conformado principalmente por tres funciones en la actualidad. La mayor parte de los estados están conformadas por tres funciones, a lo menos los estados democráticos, porque de pronto pueden haber dictaduras que simplemente es solamente existe un poder, una función del Estado que controla todo. Entonces, si hay países en un Estado el gobierno es igual a Estado, ¿ya? Pero en estados más democráticos, donde que ya existe la democracia, pues digamos que hay tres funciones básicas y que son relativamente independientes, relativamente, porque no siempre sucede eso, pero se supone que deberían, por lo menos en teoría, por lo menos bueno, no solamente en teoría, en práctica también, debería ser, porque la práctica y la teoría están relacionados. Digamos que en el ideal, ¿sí? En el ideal, para no decir teoría, que es una mala frase, en el ideal deberíamos tener las tres funciones del Estado tienen que estar separadas. El ejecutivo, que es el gobierno, el ejecutivo, la función ejecutiva, que es el gobierno nacional, los gobiernos provinciales o locales, en el caso ecuatoriano. La función legislativa, que en el caso ecuatoriano es la asamblea, en otros países las cámaras o, en el caso, o los congresos. En el caso ecuatoriano, desde hace 13 años es la Asamblea Nacional. Y la función judicial, que es todo el sistema de los jueces, de los juzgados, toda la función judicial. En los estados más avanzados,
con la democracia, estas tres funciones están separadas. En los estados que todavía son dictaduras, el ejecutivo controla al legislativo y judicial como ha sucedido en el Ecuador, o sucedió en el Ecuador, especialmente entre el 2007 y el 2017, en esta década, se controló prácticamente los tres poderes, entonces prácticamente tuvimos una dictadura. ¿Ya? Entonces, cuando el ente ejecutivo controla al legislativo y al judicial y pone jueces y pone a dedo jueces o a los que ellos quieren, incluso en el legislativo tienen una gran mayoría, pues estamos hablando ya casi de una dictadura. Una dictadura. Pueden ser dictaduras más fuertes, más suaves, pero al fin y al cabo una dictadura. Y en el Ecuador vivimos desde el 2017, desde el 2007 al 2017, 10 años de correísmo con una dictadura. Al inicio quizás no, pero después ya se apropió del ente legislativo, después se apropió del ente judicial y terminamos prácticamente en una dictadura. Entonces, aunque muchos lo nieguen, ¿sí? Especialmente los seguidores del famoso Correa, lo nieguen, pero vivimos en una dictadura, ¿ya? Que controló las tres funciones del Estado y hasta el día de hoy hay jueces, asambleístas y gente, cargos medios e intermedios en los entes ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, ¿cómo se ejerce el poder? A través del Estado, a través de estos tres órganos. Y hay que entender que el Ejecutivo, también hay Ejecutivo y Legislativo también en los gobiernos locales. En el caso, por ejemplo, de los cantones, de los municipios, el Legislativo es el Consejo y los concejales. Y el Ejecutivo es el alcalde. En las provincias algo similar, el prefecto y los consejeros. Y en las juntas parroquiales el presidente de la junta y los vocales. Y además también en otras instituciones. Pero digamos, el Estado ecuatoriano, a pesar de que en el Estado ecuatoriano hay dos funciones más, que es la función de participación ciudadana, entre comillas, y la función electoral, digamos que hay 5, pero digamos en la mayor parte del Estado son 3, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿ya? A pesar de que en el Ecuador se inventaron estas otras dos funciones, pero al fin y al cabo el uno controló todas las 5 funciones. O sea, se inventan dos más supuestamente para mejorar, total, el ejecutivo controla las otras 4. ¿Ya? Ahora con Lenín Moreno algo se ha dividido, pero aún así sigue siendo controlada la Asamblea también y los jueces también un poco más. No totalmente menos que con el correísmo, pero ya ha habido una cierta separación de alguna manera. Bueno, entonces el principal ente de poder sobre las personas, sobre los individuos, sobre las familias, es el Estado, ¿ya? También otra institución que ha ejercido mucho poder, incluso muchas de las veces ha estado vinculada con los gobiernos, con los estados, ha sido la iglesia o las iglesias. En el caso, por ejemplo, de Oriente, sí, en Asia, la Asia Oriental, que está cercana a Europa y a África, pues la religión islámica domina muchos estados. En el caso europeo, por ejemplo, de la Edad Media, incluso hasta la Edad Moderna, la Iglesia Católica controló el Estado, muchos reinos en la Edad Media y en la Edad Moderna estuvieron dominados por la Iglesia. En el caso del cristianismo, en el Imperio Romano, ¿sí? En el siglo IV después de Cristo, pues la Iglesia tomó el poder y se vinculó el Estado con la Iglesia y se fusionaron en un solo, Iglesia y Estado, y se convirtió con Constantino el Grande, especialmente desde el concilio de Nicea, especialmente un poco antes también, pero especialmente desde el concilio de Nicea, se fusionó el Estado, que era el Estado del Imperio Romano, con la religión católica, y se fusionó y se convirtió en el Vaticano, digamos que controló todo el Imperio Romano, y eso en toda la Edad Media controlaron muchos reinos, etc. Entonces, ahí se vinculó lo uno con lo otro. En el caso ecuatoriano, desde los procesos de colonización también estaba vinculado mucho la Iglesia con el Estado, hasta que vino la Revolución Liberal en el siglo XIX, fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, y bueno, se intentó separar el Estado de la Iglesia. Entonces la Iglesia siempre ha ejercido un poder, ya sea la Iglesia católica, ya sea la Iglesia en el caso del Islam, la Iglesia musulmana o el Islam, en el caso de Asia, de Medio Oriente, de Asia Occidental. Entonces han dominado. Y en el caso, por ejemplo, de ciertos reinos o de ciertos
gobiernos en los países nórdicos también ha sido el protestantismo. Las iglesias cristianas protestantes y evangelistas han controlado también de alguna manera el Estado. Entonces siempre las iglesias han estado muy vinculadas con los estados. Y por lo tanto, ese es el problema de las iglesias, que tienen gran incidencia en la política y por eso se han expandido en el mundo y nos han llegado con sus creencias y todo. Entonces yo siempre a veces comparo que los partidos políticos están muy ligados a las iglesias. Incluso quizás el partido político más antiguo del mundo, uno de los más antiguos quizás es el Vaticano, ¿sí? Y que tiene más o menos unos 1700 años y todavía sigue dominando el mundo y sigue dominando la mente y la psicología de las personas, de las familias. Y la gente sigue creyendo en eso, a pesar de que ha sido una gran mentira, tiene sus cosas buenas, ¿por qué no? Hay que reconocer. Pero también ha tenido cosas muy malas, asesinatos, persecuciones, a lo menos en épocas anteriores. En la actualidad ya no tanto, ha perdido una cierta fuerza, pero sigue teniendo un poder económico, con el Banco del Vaticano, en las finanzas, en las ideologías, y sobre todo en la ideología de la gente, ¿ya? Que domina a través del Vaticano. ¿Ya? Ahí tengo un video que se llama Psicología del Conservadurismo que explico esto. Hay una conferencia sobre psicología del conservadurismo y hay otra que se llama Psicología, Ateísmo y Religión, que les recomiendo, sobre el poder de la iglesia. En este caso hablamos más de la católica porque es la que más tiene presencia en América y en el Ecuador. Y mucho más acá en el Azuay, en Cuenca y en pueblos tan chiquitos como Gualaceo, por ejemplo, donde yo estoy ubicado. Entonces esa psicología es la que domina la mente de muchas familias. Y alguien que cuestiona eso es muy mal visto. ¿Sí? Es muy mal visto alguien que cuestiona a la iglesia. Es muy mal visto, es hasta perseguido a veces, burlado, ¿sí? Entonces, ese es otro de los grandes poderes y por lo tanto la anarquía está en contra de este poder tan brutal que ha ejercido la iglesia a lo largo de la historia y bueno, un poco menos ahora, pero sigue siendo dominante. Otro de los poderes fuertes que dominan nuestra mente, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, de los adultos, pues evidentemente son los medios de comunicación. Los medios de comunicación de masas dominan la mente, nos ponen lo que a ellos les interesa que nosotros veamos, que nosotros creamos. Entonces, psicológicamente los medios de comunicación tienen una gran influencia en nosotros, en los individuos y en las familias. Los medios de comunicación tradicionales, como por ejemplo la prensa escrita, los periódicos, las revistas, la radio, la televisión, ¿sí? Han tenido y tienen un poder dominante, ¿sí? Dominante en la mente, en la gente. Y ahí a veces se pone solamente lo que interesa a los dueños de sus medios de comunicación, sean públicos o sean privados. Si es que es público, es peor, es doble poder. Es peor, porque los gobiernos controlan esos medios de comunicación para difundir lo que ellos quieren. Entonces es más poderoso todavía. En el caso del correísmo hubieron como 3 o 4 o 5 medios que fueron dueños el gobierno y controlaba esos medios de comunicación. Aparte que tenía un poder ejecutivo brutal, que tenía las 3 funciones del Estado, controlaba 2 o 3 medios de comunicación, que eran los medios públicos. Entonces, más grave todavía, más dictadura todavía. ¿Sí? Entonces, los medios tradicionales, pero también los medios digitales, en este caso, por ejemplo, ya las redes sociales. Incluso ya estas redes sociales son empresas, ¿sí? Y las más poderosas, por ejemplo, es Facebook. Facebook controla la plataforma Facebook, la misma empresa es dueña de WhatsApp, la misma empresa es dueña de Instagram y quizás de alguna otra por ahí. Pero esas 3 redes sociales pertenecen al grupo Facebook. Es decir, que ellos son los que controlan lo que quieren o no quieren que coloquemos en las redes sociales. Ojalá no me bloqueen por decir esto que estoy diciendo aquí, que voy a colocarlo en Facebook y también en YouTube. Entonces, una de las grandes empresas que controlan lo que nosotros debemos decir, no decir, lo que debemos callar, si no nos suspenden. A mí, ¿cuántas veces me ha suspendido Facebook?
y a mucha gente le sigue suspendiendo porque no le interesa la libertad de expresión. A Facebook no le interesa la libertad de expresión. Ellos controlan todo nuestra información. Es necesario Facebook, es necesario Instagram, WhatsApp, necesitamos eso y la mayor parte de la masa utiliza eso, a pesar de que hay otras redes sociales, entonces a uno, ¿qué le queda? Seguir utilizando eso de ahí. Entonces, ojalá no me bloqueen por decir esto de aquí. Entonces, ahora ya no controlan solamente los medios tradicionales, ahora controlan estas empresas, que es Facebook, que controla Facebook, WhatsApp, Instagram. Y ellos deciden lo que tiene que estar ahí y lo que no tiene que estar, lo que tienen que mostrar y lo que no tienen que mostrar, a través de sus algoritmos. ¿Sí? Y otra de las grandes empresas que controla es Google, porque Google controla muchas otras aplicaciones y empresas, YouTube mismo. Entonces eso digo, ojalá también Google, la empresa Google que maneja también YouTube, el buscador y otras tantas aplicaciones que domina Google, y ojalá no me bloqueen por eso de ahí, en el canal, en mi canal en YouTube, pues evidentemente son empresas que controlan lo que tiene que estar o no tiene que estar. En esta pandemia se han eliminado cuántos canales que no le ha interesado a YouTube. ¿Y quién estará atrás de estos poderes que es YouTube, que es Google, que es Facebook, Instagram, WhatsApp? Ahora, esos son los que nos controlan lo que tiene que estar, lo que nosotros tenemos que pensar, y prohíben y silencian a los que les cuestionan. Y a mí me han cerrado muchas veces, especialmente en Facebook. Me bloquean muchas funciones por decir cosas que a ellos no les interesa. Entonces, ese es en cambio el otro riesgo. Entonces, esos son un poder que tenemos que estar conscientes y que hay que cuestionarlo. Entonces, el anarquismo cuestiona también a los medios de comunicación tradicionales y ahora a estas empresas digitales. Netflix, por ejemplo, también es un poder ahora. Ahí están películas que solo a ellos les interesan, otras películas ya no tanto. ¿Ya? Es interesante Facebook, Instagram, o sea, no es como negarlo, pero sí nos controla muchísimo. Lo que digamos o lo que no digamos. Eso digo, ojalá este video se pueda transmitir y no me bloqueen ni Facebook ni Google a través de YouTube. Las universidades son otro poder, la educación y las ciencias, pero especialmente las universidades. Porque a través de las universidades se difunde la información y la ciencia. Ojo, con esto no estoy diciendo que no sea necesario la educación y que estoy diciendo que la ciencia no vale, falso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la ciencia y la educación son muy importantes, pero las universidades sí son un poder. Sí son un poder, porque investigan cosas que a ellos les interesan, otras cosas no les interesan. ¿Ya? Entonces, a través de la ciencia, de la educación y de las universidades, se controla también a las personas. A través del conocimiento, de la información, de la investigación, se controla a las personas. Entonces, son un poder, pues, las universidades. Chuta, que alguien cuestione la universidad y dice, uff, chica, este man que está, pues, loco. Pues, evidentemente, son un poder. Los docentes, las autoridades, evidentemente son un poder. No todos, pero evidentemente que la universidad sí simboliza un poder. Entonces, desde la anarquía hay que cuestionarle, pues, a la academia. Entonces, evidentemente son un poder que domina la mente de la gente, la forma de ser, las prácticas, las vivencias, los estilos de vida, etc. Entonces, sí nos controlan. Y mucho más ahora que las universidades son centros de adoctrinamiento, y si uno no piensa eso, pues a veces le persiguen, ¿ya? Si uno no está en la línea del rector o del decano de turno, del director de escuela de turno, y uno quiere pensar algo diferente, con libertad, por supuesto con responsabilidad, pero no les gusta a ellos, entonces te persiguen, te siguen, te molestan o hacen lo imposible para que más bien estés en la línea de ellos. Entonces, las universidades evidentemente son un poder también. Y mucho más las universidades que están controladas por el poder ejecutivo, por el sector público. Mucho más. Ya. Otra cosa es la cultura, especialmente la cultura de moda. Ya. La moda en el arte, en la música, en el cine, en el teatro, ya.
en la literatura, pues evidentemente que es un poder, especialmente los que siguen las grandes masas, ¿no? Y ahí les voy a recomendar un video que tengo, La psicología del borreguismo. ¿Sí? ¿Cómo funciona el borreguismo? Pues alguien está de moda, entonces, ya sea en el poder político, porque es una buena modelo, porque es alguien famoso, porque es un buen artista, porque es un buen músico, pues entonces todo el mundo le sigue y todo, entonces la moda sí es un poder, ¿sí? La moda sí es un poder, la moda musical, la moda mediática, la moda artística, teatral, cinematográfica, etcétera. Entonces, evidentemente, la moda es un poder que nos domina. Entonces, cuando algo está de moda, siempre hay que tratar de cuestionarnos. Entonces, si hay que alimentarnos del anarquismo, el exceso de anarquismo puede generar fanatismos, pero sí nos aposta en algo a cuestionar a estos poderes y hay que identificar bien a estos poderes y cuestionar a estos poderes porque si no estamos jodidos. Si no cuestionamos la moda, ahora tenemos, por ejemplo, la moda es el reggaetón, todo es reggaetón. Hay unos 2 o 3 reggaetoneros que dominan todo el mercado, todos los gustos en las discotecas de los adolescentes, sus letras y todo. Entonces, es una moda, pues. El rock en su época también fue una moda. A mí me gusta mucho el rock. Sin embargo, sí hay que cuestionar que en los 90 sí fue una moda. Ahora ya no es una moda. Un poco, pero no tanto. El merengue en su época fue una moda. ¿Sí? El pasillo en su época fue una moda. Pero digamos, en la actualidad, ¿qué está de moda? El reggaetón y quizás la bachata. Ya casi el rock o el merengue o la salsa o la cumbia, como que ya no está tan de moda. La moda ahorita es el reggaetón, pues ya eso hay, desde una perspectiva anarquista hay que cuestionar eso de ahí, pues. Entonces hay modas musicales, modas cinematográficas. Entonces, como somos una cultura medio borreguil, y por eso les recomiendo ver mi conferencia, La psicología del borreguismo, pues en la moda también se da el borreguismo. Alguien está de moda, pues un artista, entonces ya todo el mundo sigue ahí. No tenemos un sentido crítico, individual, que cuestione eso, que no sigamos a todo el rebaño, que pensemos diferente. Surge un nuevo líder y a todo el mundo le sigue y todo, pucha, le alaban y todo eso. Entonces hay que cuestionar también eso, tener el sentido crítico, ver pros, contras, claro, de las situaciones. Con esto no estoy diciendo que no sea necesario. A ver, para la anarquía hay que destruir al Estado, la iglesia, los medios de comunicación, la cultura, etc. Pero ese es a veces los excesos de la anarquía o de cualquier ideología, hay que tomarlo con pinzas. Entonces, la anarquía sí aporta en algo a los análisis de la sociedad, pero tampoco lleva a los excesos. O sea, querer destruir todo el Estado también. O sea, como que no. O sea, sí necesitamos un cierto Estado, tal vez pequeño. Por eso es que yo sí más, a veces me gustan ciertas cosas, tomo algunas cosas de la anarquía, pero también rescato ciertas cosas del liberalismo, que en cambio el liberalismo es miniarquista, ¿ya? Es decir, un poder mínimo. O sea, sí reconoce el poder, pero tiene que ser mínimo, ¿ya? Entonces, pero bueno, hay que alimentarnos un poco de la anarquía. Mm. Y hay diversos tipos de anarquías y eso vamos a revisar a continuación. Entonces, hay otros poderes también, ¿sí? Pero no estos son los principales que cuestionan la anarquía o un anarquista. Ahora, hay anarquías de diverso tipo. Y acá vamos a revisar en este de aquí. Hay una anarquía que es más colectivista, ¿sí? Hay una anarquía que es, o sea, para mí hay 3 ramas de la anarquía. Y cada rama tiene su diversidad, por supuesto, pero para mí hay 3 ramas. Una anarquía, como ustedes ven acá, colectivista, ¿sí? Colectivista, cooperativista, de los movimientos sociales. Y hay una anarquía individualista, individual, ¿ya? Entonces, eso serían, si es que vemos esto como un multilema, yo lo pongo como un multilema y ahí les invito a que vean mi conferencia sobre multilemas, incluso sobre sociogramas, que son las 2 herramientas fundamentales para mí, para hacer esta visión práctica, para hacer una investigación práctica de la realidad.
Les invito a ver estas dos conferencias, Multilemas y Sociogramas. Si aplico aquí, no, bueno, aquí un poco de sociogramas, pero más de multilemas, puedo decir que en el un extremo está la visión colectivista de la anarquía y también una visión individualista de la anarquía. Y en los aspectos más intermedios, una visión más grupalista o familiarista o grupal o familiar de la anarquía. Entonces, partamos de que casi todos los anarquistas, casi todos, no digo todos, la mayor parte de anarquistas, más de un 80%, están en contra del Estado, ¿ya? En contra de los grandes poderes, y de todos, no solo del Estado, sino todos los poderes que ya revisamos. Y al estar en contra de todos estos poderes, los anarquistas colectivistas piensan que el grupo, los colectivos, son importantes para fortalecerse, y a pesar de que estemos principalmente en contra del Estado, pues los colectivistas, los anarquistas colectivistas, en cambio, creen que es necesario agruparse para luchar contra el Estado y fortalecerse internamente. Entonces, esa es una forma de anarquismo, pero ligado a los colectivos, ¿ya? A las masas, ¿sí? A los grupos grandes, digamos así, a las comunidades. Y dentro de eso tenemos a algunos, y principalmente, no son purismos, pero principalmente yo podría clasificarlos dentro de estos a Mikhail Bakunin, que fue un enemigo de Marx en su época, un ruso, me parece que fue polaco, no sé exactamente en qué país, pero estaba muy ligado a Rusia. Mikhail Bakunin. Otro que sí tengo una conferencia de él, que lo revisan en una videoconferencia, de Tomás R. Villasante. Tomás Rodríguez Villasante es un anarquista español. Tengo la videoconferencia sobre él. Les recomiendo. Entonces, él también es un anarquista más ligado al colectivismo. Eric Fromm también es otro. Él se decía socialista comunitario, pero en el fondo realmente es un anarco colectivista, sí, un anarquista colectivista, Eric Fromm. Medio más focalizado un poco en la socialdemocracia, sí, más o menos, ¿ya? Pero yo sí le pusiera aquí como un anarco colectivista. Ya en el aspecto más, el otro extremo, perdón, que es un anarquismo individualista, el individualismo en sí mismo no es malo, ni el colectivismo en sí mismo no es malo, pero sí hay que ver pros y contras y además contraponer posiciones, ver los extremos. Por ejemplo, uno de los anarco-individualistas es Jiddu Krishnamurti, por ejemplo. Otro gran intelectual que yo personalmente sí le admiro, que es Pedro Arturo Aguirre, que es otro anarco-individualista. Y dentro de estos hay varios, hay otros, pero estos son los principales. Incluso dentro del anarco-individualista hay los anarcocapitalistas, que no les he puesto aquí, pero sí hay un anarcocapitalismo, ¿ya? Y hay muchos autores en torno a eso. Pueden ustedes revisar en el internet y algún rato ojalá pueda hacer una conferencia sobre el anarcocapitalismo. En cambio, los de acá, Mikhail Bakunin, Villasante y Fromm, si bien son anarquistas, sí tienen esos rasgos del comunismo, del marxismo, sí tienen esos rasgos. Un poco quizás más democráticos, más de base, cuestionan al Estado, pero sí tienen una perspectiva colectivista. ¿Ya? Y como les digo acá, los individualistas es Jiddu Krishnamurti, que es un hindú, una persona que promueve mucho la individualidad, ¿sí? Pedro Arturo Aguirre, este mexicano de la actualidad, ustedes pueden revisarlo, sus conferencias de anarquismo y de anarcoindividualismo y sus análisis en las redes sociales, en el internet y especialmente en YouTube. Pedro Arturo Aguirre, este anarquista individualista. Facundo Cabral, que murió hace ya unos 5 años o más, fue asesinado por sus ideas anarquistas, un tipo extraordinario, un artista, un cantautor, un trovador, anarco, humanista, anarco individualista. Entonces, este genio que es Facundo Cabral. Personalmente, yo a veces sí más me adhiero hacia el anarco
más hacia el lado del anarcoindividualismo, personalmente. Aunque totalmente no me considero un anarcoindividualista, pero sí rescato mucho más a los anarcoindividualistas. ¿Ya? Me he alimentado bastante de los anarcoindividualistas, me parecen súper chéveres. Pero con eso no quiero decir que me fanatice con ellos, pero sí dan aportes muchísimo más importantes, personalmente a mí, más que los mismos anarco-colectivistas. A estos de acá también sí les rescato, porque sí ya tienen aportes súper chéveres. Sí les rescato a Fromm, tengo una conferencia sobre Fromm, tengo una conferencia sobre Tomás de Villasante, sobre Fromm creo que tengo 2 conferencias, quizás después haga más. Me gustan mucho sus perspectivas, pero ahora más me ha gustado la perspectiva anarco-individualista, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, de Pedro Arturo Aguirre, ¿sí? Para mí es un genio. Les recomiendo, vean ustedes mismos si es que les interesa el tema, escuchar, ¿sí? sus posiciones, sus conferencias de Pedro Arturo Aguirre, mexicano. Las letras, la canción, la forma de pensar de Facundo Cabral también muy importante. Yo reconozco muchísimo los aportes de Facundo Cabral. Facundo Cabral me parece un genio, un extraordinario. Tiene como todos tenemos nuestros pros y contras, pero Facundo Cabral ha dado muchos aportes al anarcoindividualismo. Y ya una perspectiva un poco más grupalista, un anarcogrupalismo, más de una posición intermedia, digamos, entre individual y colectivos. Podemos citar, por ejemplo, a Mahatma Gandhi, que fue para mí fue un anarco-grupalista, hizo sus propias comunidades de base, sus sistemas cooperativos, sus comunidades de estilos de vida diferentes, para resistir al imperio y al Estado inglés en la India, antes de la década de los 50 del siglo XX. Entonces Gandhi sí fue un anarquista para mí. No sé si él se denominaba así, pero para mí sí fue un anarco grupalista, un anarco familiarista. Fundó ciertas comunidades y hay una película sobre la vida de él, les recomiendo. Entonces hay libros también sobre él, biografías. Entonces Mahatma Gandhi sí fue un anarco comunitarista, más a la tendencia medio más grupal, rescatando lo individual, sí, pero también formando comunidades, una posición más intermedia entre los anarco-colectivistas y los anarco-individualistas. Entonces, por eso les pongo un poco más al intermedio. Jacob Leví Moreno, tengo también una conferencia sobre él, es un psicólogo. Muchos psicólogos, de alguna manera, tenemos una cierta línea anarquista. Sí rescatamos de alguna manera el anarquismo. Porque nos interesa el Estado y todo, pero sí nos gusta promover más bien cuestiones más allá del Estado, así como que oprime el Estado, un poder demasiadamente grueso. Entonces, Jacob Leví Moreno se centró mucho en los grupos, en los sociogramas. Entonces, tengo unas conferencias sobre él, sobre sociogramas, y tengo una conferencia especialmente de él, de Jacob Leví Moreno, se llama Videoconferencia sobre Jacob Leví Moreno. Pueden buscar en mi canal en YouTube. Y un genio también, me parece, soy muy seguidor de Carl Rogers, ¿sí? También tengo una conferencia sobre Carl Rogers. Tengo la conferencia sobre psicología y libertad, donde también le menciono a Rogers, que fue un norteamericano, un psicólogo psicólogo humanista, promovió lo que es la educación en la libertad. Entonces, este psicólogo para mí me parece espectacular. Y yo le pudiera, no sé si él se catalogaría así en su época, pero yo sí le ubico dentro de una perspectiva anarco, por clasificarle, digamos así, sí le ubicaría dentro de una perspectiva anarco entre grupal, familiar y anarquista e individualista. Yo sí le ubico a Carl Rogers, entonces fue un genio también. Ya, entonces a todos ellos yo les admiro y creo que aportan algo, sin fanatizarme en ninguno de ellos, pero sí creo que nos da insumos. Entonces búsquenles, escuchen sus conferencias, las conferencias que yo tengo sobre ellos, véanles en otros videos. Si es que les interesa el tema, pues investiguemos. Y eso siempre intento que ustedes más bien mostrarles esto de aquí, pero para que ustedes mismos investiguen, no me estén creyendo todo lo que yo digo. Eso, y de ahí sí hay otros más, hay muchísimos más, inclusive aquí está, en el anarcoindividualismo, tengo muchísimos más, Pedro Arturo Aguirre, Jiddu Krishnamurti, Lao Tse, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Nietzsche, Cabral, que ya mencioné, Carlos Castaneda, Max Stirner, Armand Sponer,
Sodexá, David Torriou, Warren, Tucker, Spencer, no les conozco a todos realmente, no he investigado a todos, no les conozco a muchos de ellos, pero les dejo ahí el dato para que de pronto, si es que quieren profundizar en el anarquismo individual, pues lo puedan profundizar. Tengo las conferencias sobre Jung, tengo las conferencias sobre Freud, tengo las conferencias sobre ellos principalmente, ¿sí? Lao Tse también un genio fundador del taoísmo. He leído, soy muy seguidor del taoísmo, hay muchas cosas interesantes de esta filosofía, algunos lo llaman religión, pero es una filosofía muy interesante de Asia Oriental. El anarcogrupalismo, ya mencioné a Levi Moreno, ya mencioné a Fromm, ya mencioné a Rogers, a Gandhi, tengo algunas conferencias sobre ellos. Kurt Lewin también, Elton Mayo, Enrique Pichón Rivière. Entonces son algunos de los anarcogrupalistas. Hay muchísimos más, realmente habría que investigar, pero digamos, yo les clasifico, tal vez ellos no se identificaron así, pero yo sí considero que tienen un rasgo marcado de anarcogrupalismo. Y anarcocolectivismo, pues hay otros más también, ¿sí? Ya mencioné a Mikhail Bakunin, ya mencioné a Tomás R. Villasante, pero hay otros, por ejemplo, Priot Kropotkin, ¿sí? Que es un anarquista, no sé cómo se pronuncia exactamente, Kropotkin, ¿ya? No le he investigado mucho a él. Pierre-Joseph Proudhon también es otro. Algo he leído, muy poco, pero son anarcocolectivistas. José Luis Corallo, de él sí he leído más, sí he investigado más sobre él, sobre lo que es un autor, es un economista argentino que habla mucho de la economía popular y solidaria. Luis Raceto también, digamos, tiene esa tendencia. No sé si él se identifique así, incluso es mi amigo aquí en Facebook, no sé si me estará escuchando, pero Luis Raceto es un chileno y yo sí lo ubico dentro del anarcocolectivismo. ¿Sí? Habla mucho de la economía popular y solidaria, de las cooperativas, de las asociaciones. Entonces, yo diría que sí es un anarcocolectivista. Ignacio Martí Baró, un sacerdote que también menciono a él en una de mis conferencias, me parece que es en la psicología cognitiva, en la conferencia sobre psicología cognitiva, un sacerdote que murió asesinado por las dictaduras del Estado en República, si no, parece que es República Dominicana, no, es El Salvador, parece que es, en Centroamérica. En la década de los 60 y 70 falleció Ignacio Martí Baró. Entonces, yo le ubicaría también dentro del anarcocolectivismo, más vinculado al marxismo, un poco así en esa línea, a los grupos de izquierda radical, pero yo diría que fue un anarcocolectivista. Entonces, de pronto sí lo ubico ahí dentro de la filosofía, de la teología y la psicología de la liberación. Maritza Montero es una venezolana, autora, investigadora, profesora de la Universidad en Venezuela. Tiene muchos libros sobre psicología comunitaria. Entonces, a ella también le ubico dentro del anarcocolectivismo. Ya hablé de Tomás Villasante, tengo una conferencia sobre Tomás R. Villasante. Les invito a que visiten. Y otro, por ejemplo, podría ser dentro de esta clasificación, aunque a veces tiene rasgos liberales, a veces parece que fueran más rasgos socialdemócratas, pero digamos, si le pudiéramos poner como un anarcocolectivista. Eso digo, quizás muchos de ellos no se identifiquen como anarquistas, pero yo sí les ubico más o menos en esa línea, ¿ya? Algunos de ellos sí se ubican, sí se ponen como anarquistas, pero más hacia el anarcocolectivismo. Entonces, esto sería, amigos y amigas, esta conferencia sobre psicología del anarquismo, la psicología anarquista. Tiene muchos aportes, pero tampoco hay que fanatizarse tanto. Hay que cuestionar también al anarquismo. Siempre hay que ver los pros y contras de cada cosa y de ahí ya cada uno construir un propio criterio. No fanatizarnos con una sola persona, con un solo autor. Hay que mirar pros y contras de cada cosa. Estoy a las órdenes para procesos de investigación, de educación, de capacitación, de asesoría en el campo de la psicología y de la investigación, pues a las órdenes. Ahí está mi número de teléfono en pantalla, al 593 acá en el Ecuador, con el número 995-384275, me pueden consultar vía online, podemos hacer citas o conversatorios o asesoramiento vía online, a través de Zoom u otras plataformas. Visítenme en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Blogger, en LinkedIn y por supuesto siempre más
les invito a que visiten mi canal de YouTube, donde que ahí están cargadas todas las conferencias y especialmente desde una manera organizada. ¿Ya? Ahí pueden buscar mucha información que estoy yo colocando. Pasen bien, cuídense mucho. Espero que no me haya ido muy largo, pero a veces las conferencias son muy necesarias, especialmente para alguien que le guste el tema, ¿no? Le gusta estos temas, entonces se educa. Pasen bien, cuídense. Chau, chau. Ha sido un gusto.